Mis padres adoptivos me echaron cuando tenía 17 años, ansiosos por empezar la familia biológica que siempre habían querido. Años después, su hijo me contactó, intrigado por fotos de un niño desconocido que databan de antes de su nacimiento. Le conté toda la historia. Ahora sus padres están furiosos porque él les niega el acceso a sus propios hijos adoptivos. Cuando tenía 4 años, perdí a mis padres en un trágico accidente automovilístico. No recuerdo mucho del accidente, excepto que un momento estaba en el asiento trasero y, cuando volví a abrir los ojos, estaba en el hospital. Siendo una niña, fue muy aterrador para mí despertar rodeada de enfermeras y doctores. Recuerdo a una trabajadora de servicios sociales sentada junto a mi cama explicándome que mis padres habían fallecido y que tendría que ir a vivir con otra familia por un tiempo. Todo era confuso y abrumador. Después de eso, pasé por muchos cambios. Estuve con diferentes familias de acogida, ninguna de las cuales se sentía como un verdadero hogar. Luego, a los 5 años, finalmente me presentaron a Lorraine y James, quienes habían estado deseando tener un hijo propio. Desde el momento en que los conocí, sentí su calidez y cuidado genuino. Me acogieron como si fuera su propia hija, llenando el vacío en mi corazón que anhelaba amor y pertenencia. Pensé que, después de toda la tragedia que había sufrido, finalmente había encontrado una segunda familia. Desde el momento en que me adoptaron y tuve que mudarme con ellos, noté que James era extremadamente estricto y disciplinado, y Lorraine siempre parecía someterse a su autoridad. No fue hasta mucho después que supe la razón detrás de la actitud de James. Era un veterano del ejército que había sido herido en combate hace años. Su formación militar explicaba por qué insistía en que todo se planificara y ejecutara meticulosamente hasta el último detalle. A pesar de entender el origen de su comportamiento, no era más fácil cuando se enojaba y levantaba la voz, especialmente por cosas aparentemente triviales como llegar un minuto tarde a la iglesia los domingos. Su estricta manera de ser a veces me hacía sentir nerviosa, como si caminara sobre cáscaras de huevo para evitar su enojo. Lorraine, por otro lado, era un poco más relajada y le gustaba beber cuando James no estaba. La vi terminarse una botella de vino ella sola. Siempre parecía muy triste y perdida en sus pensamientos. Rara vez me preguntaba sobre la escuela o mis deberes. Lo único que hacía durante todo el día, además de beber, era cocinar y limpiar la casa porque James era muy estricto al respecto. Al principio, nos llevábamos bien y no veía muchas peleas entre ellos. Sin embargo, con el tiempo y a medida que fui creciendo, comencé a darme cuenta de que James en realidad era abusivo. Para James, nada era más importante que mis notas. Constantemente me decía que tenía que mejorar. Si alguien sacaba más que yo, a veces también se enojaba y me abofeteaba si sacaba aunque fuera un punto menos en mis exámenes, llamándome estúpida. Me amenazaba con que me llevaría de vuelta al orfanato si no sacaba buenas notas. Como niña, no sabía que eso no era realmente posible. Así que cada vez que lo mencionaba, me aterrorizaba. Siempre trabajaba duro para complacerlo, solo para asegurarme de que no me devolviera. También notaba que Lorraine y James discutían, y después de eso, James la arrastraba a su dormitorio. Ella tenía moretones por todo el cuerpo y la cara. Al principio, no entendía por qué, pero luego me di cuenta de que él la estaba agrediendo físicamente. No quería que lo viera golpeándola por si alguna vez llegaba a contar la verdad frente a otros, por eso la arrastraba dentro del dormitorio. Simplemente no entendía por qué Lorraine nunca llamaba a la policía después de sus peleas. Lo único que hacía era sentarse y llorar en silencio durante horas mientras James bebía cerveza y veía la televisión. Cuando me di cuenta de que él era abusivo, tenía miedo de quedarme sola con James o de hacer algo que lo enfadara. Pero, como cualquiera que haya crecido en una familia abusiva sabe, los abusadores siempre encuentran una excusa para desatar su ira sobre ti. No importaba cuánto cuidado tenía o cuánto intentaba evitar molestarlo, siempre encontraba una razón para desquitarse. Al principio, siempre se trataba de mis calificaciones. Pero conforme fui creciendo, su objetivo cambió. De repente, no solo se trataba de mi desempeño académico. Se volvió sobre cosas triviales como la ropa que usaba, los amigos con los que me juntaba, y si algún chico estaba interesado en mí. Constantemente me decía que necesitaba regresar a casa directamente después de la escuela, ya que salir con amigos solo me distraería. Según él, mis amigos no llegarían a nada, así que tenía que mantener la cabeza baja y estudiar. Sin que James lo supiera, Lorraine me permitía pasar una hora con mis amigos después de la escuela.
Ella sabía que James no estaría en casa hasta más tarde en la noche. Así que lo veía como una pequeña oportunidad para que yo tuviera algo de normalidad e interacción social fuera del ambiente tenso de nuestro hogar. Era un breve respiro del constante estrés y escrutinio que enfrentaba en casa, y apreciaba esos momentos con mis amigos, aunque fueran fugaces. Este sutil acto de bondad por parte de Lorraine significaba mucho para mí. Sin embargo, las cosas empeoraron dramáticamente cuando James perdió su trabajo. La pérdida de su empleo parecía intensificar su frustración y enojo, exacerbando el ambiente abusivo en nuestro hogar. Con el estrés adicional de la inestabilidad financiera, James se volvió aún más impredecible y volátil, desquitándose por la menor provocación. Recuerdo una noche, Lorraine acababa de terminar de preparar la cena, y cuando James se sentó a la mesa, le echó un vistazo a la comida y explotó en una diatriba sobre cómo no estaba a la altura de sus estándares. Comenzó a gritar y golpear la mesa, diciéndole cómo no era lo suficientemente buena y que si no podía cocinar bien, no dudaría en echarla a la calle. Lanzó su plato contra la pared mientras Lorraine y yo nos quedábamos aterrorizadas mirándolo. Sentía que todo mi cuerpo temblaba. Más tarde, cuando comí la comida, no encontré nada malo en la cocina de Lorraine. A medida que pasaba el tiempo, la bebida de James empeoraba cada vez más. Como estaba desempleado y no tenía nada que hacer, se pasaba todo el día acostado. Me despertaba por la mañana y veía latas de cerveza por todas partes en la sala, las cuales la lluvia tendría que limpiar. Tampoco podía salir con ninguno de mis amigos durante ese tiempo, ya que James me preguntaba si llegaba incluso un minuto tarde después de la escuela, cuando cumplí 15 años. Uno de mis compañeros de clase, Harry, confesó sus sentimientos por mí y me pidió salir en una cita. Estaba nerviosa por lo que James pudiera descubrir, pero siendo adolescente, quería experimentar lo que era salir en una cita y explorar mis sentimientos. A pesar de mis temores, acepté salir con Harry. Nos encontramos en una cafetería local después de la escuela y pasamos la tarde charlando y conociéndonos. Salir en esa cita fue la mejor decisión de mi vida porque así fue como Harry y yo nos enamoramos. Él era todo lo que James no era, amable y tierno con todos, incluyendo a los animales. Siempre me traía mis flores favoritas cada vez que podía, después de ahorrar su dinero de bolsillo. No tenía un buen modelo masculino, por lo que nunca esperé mucho de Harry. Sin embargo, él me trataba justo como debía. James siempre fue un poco sospechoso y me preguntaba si estaba saliendo con algún chico. Yo lo negaba mientras secretamente rezaba para que no descubriera la verdad. Afortunadamente, no me permitían tener un teléfono, por lo que no había mensajes incriminatorios para que él leyera y se enterara. Harry y yo siempre éramos cuidadosos con nuestras citas, y ni siquiera les dijimos a nuestros amigos que estábamos saliendo para que la noticia no se difundiera. Harry entendía lo asustada que estaba de James, y no le importaba mantener nuestra relación en secreto. Cuando llegó el baile de graduación, Harry y yo acordamos que asistiríamos juntos con nuestro grupo de amigos para evitar sospechas. Sin embargo, cuando James se enteró de que quería asistir al baile, se negó a dejarme ir. Me dijo que era solo una pérdida de tiempo y se negó a comprarme un vestido. Honestamente, no me importaba un vestido nuevo, ya que solo quería pasar un buen rato con mis amigos. Le rogué que me dejara ir, ya que siempre había sacado buenas notas, justo como él quería. Pero él me regañó, diciendo que esas amistades no iban a significar nada y que ir al baile de graduación ni siquiera era algo importante. Él y Lorraine tuvieron una discusión al respecto, ya que ella no veía ninguna razón por la que yo debiera quedarme en casa cuando todos mis compañeros de clase estarían afuera. Recuerdo que fue entonces cuando James dijo que los adolescentes no tenían sentido del bien y el mal y que no iba a dejarme ir solo para que pudiera estar segura en casa. Le rogué a James, tratando de razonar con él y explicarle lo importante que era este evento para mí como adolescente. Pero sin importar lo que dijera, él permaneció firme, desestimando mis deseos como frívolos e insignificantes. Amenazó con que si me escapaba para asistir al baile, me dejaría encerrada afuera la noche del evento. Fui la única que no asistió y pasé toda la noche llorando sola en mi cuarto. Estaba cansada y harta de vivir con James. Después de terminar la preparatoria, fue difícil reunirme con Harry, ya que no me permitían salir y tampoco tenía un teléfono. Le pedí a James si podía tener un teléfono, y me dijo que a mi edad ni siquiera lo necesitaba. Traté de razonar con él, explicándole que pronto iría a la universidad y que todos tenían un teléfono. Pero me dijo que si necesitaba un teléfono, debería pagarlo yo misma.
Fue entonces cuando decidí conseguir un trabajo de medio tiempo para trabajar hasta que tuviera que irme a la universidad. El sueldo era bajo, pero me permitía ganar algo de dinero y ser un poco independiente. También podía salir con mi novio, Harry, sin que James se enterara, ya que simplemente inventaba excusas de que estaba en el trabajo mientras me encontraba con él. Eventualmente, recibí la noticia de que había sido aceptada en una universidad de la Ivy League con una beca completa. Esto fue un gran logro, ya que nadie de mi pueblo había logrado entrar antes. Y James se encargó de contarle a todos lo orgulloso que estaba de mí, alardeando de mi logro a cualquiera que lo escuchara. Nunca me felicitó adecuadamente, pero ciertamente se jactó de ello frente a los demás como si también fuera su logro. Después de mi aceptación en la universidad, probablemente suspiré con el mayor alivio de mi vida. James finalmente no tenía nada de qué quejarse, ya que había cumplido su mayor sueño al ingresar a una buena universidad con una beca. Además, estaba trabajando, por lo que ya no podía llamarme perezosa. Estaba tan contento que aceptó comprarme un teléfono y me pidió que guardara el dinero que había ganado en mi trabajo para usarlo en los gastos universitarios. También me permitió salir con mis amigos después del trabajo por primera vez, me permitieron divertirme como cualquier otra persona. Harry y yo sabíamos que estaríamos separados una vez que fuéramos a la universidad, aunque prometimos vernos siempre que pudiéramos. Fuimos íntimos una o dos veces, y cada vez ambos fuimos muy cuidadosos. Avanzando unas 2 semanas, comencé a experimentar síntomas extraños, similares a los de mi periodo, pero sin que éste llegara. Siendo una chica lista, supe que algo no estaba bien con mi cuerpo. También tenía antojos de comida a horas aleatorias. Entré en pánico y le dije a Harry que necesitaba hacerme algunas pruebas de embarazo, y él estuvo de acuerdo. Me hice 3 pruebas y todas resultaron positivas. Estaba tan impactada que colapsé en el suelo llorando. Sentía que estaba viviendo una de las peores pesadillas de mi vida. Harry trató de consolarme, pero yo temblaba incontrolablemente. Sabía que James me mataría si se enteraba de que estaba embarazada. Y más aún, justo antes de que me fuera a la universidad. Harry me aseguró que era completamente mi decisión y que él me apoyaría sin importar qué. Me dijo que hablaría con sus padres y luego, juntos, podríamos hablar con James para que no se pusiera violento conmigo. Conocía mi vida en casa, por lo que estaba bastante preocupado por mí. Los padres de Harry fueron increíblemente comprensivos, y su madre me abrazó y me aseguró que eso le pasa a todos, así que no debería preocuparme tanto. Ellos aceptaron venir a mi casa para que todos juntos le diéramos la noticia a James. Cuando Lorraine y James se enteraron de que estaba embarazada, quedaron completamente atónitos. Lorraine me preguntó 2 veces si realmente estaba segura, y asentí, ya que me había hecho varias pruebas. Por otro lado, James estalló en un ataque de ira, gritándome que por eso nunca quiso adoptar niños de desconocidos, porque no había garantía sobre su carácter. Me llamó muchos insultos que no repetiré aquí, y me dijo que básicamente había arruinado mi vida. Los padres de Harry intentaron calmarlo, pero James se desquitó con ellos, diciendo que todo era culpa de su hijo. Parecía que estaba a punto de agredir físicamente a Harry, quien estaba sentado en una esquina en silencio. Fue entonces cuando empecé a llorar y le dije a James que de todas maneras no tenía planes de continuar con el embarazo, así que no tenía de qué preocuparse. Lo tranquilicé diciéndole que todo podría volver a la normalidad y que me iría a la universidad tal como lo habíamos planeado. En ese momento, Lorraine nos informó que necesitaba hablar con James en privado. Se disculparon mientras yo me quedé allí llorando y moviéndome nerviosamente. Los padres de Harry me miraban con simpatía. Finalmente, Lorraine y James regresaron, y Lorraine empezó a hablar, sus palabras me golpearon como una ola. Expresó su creencia de que no necesariamente teníamos que renunciar al niño, sugiriendo que yo podría llevar el embarazo a término y luego renunciar a mis derechos parentales a favor de ellos. Me quedé en un silencio atónito mientras ella enfatizaba que este niño era un regalo de Dios y nos instaba a no considerar otras opciones. James intervino, afirmando los sentimientos de Lorraine y sugiriendo que este acuerdo sería lo mejor, especialmente porque Lorraine ya estaba embarazada. Sus palabras me dejaron completamente desconcertada y no podía entender lo que estaba proponiendo. James explicó que habían descubierto hace solo una semana que Lorraine estaba esperando un bebé, pero lo habían mantenido en secreto porque todavía lo estaban asimilando. Y ahora que yo también estaba embarazada, habían decidido que podrían criar a ambos niños como hermanos. La sorpresa de la revelación me dejó sin palabras.
Al enfrentarme al peso de su propuesta y al giro inesperado de los acontecimientos, los padres de Harry también quedaron conmocionados por esta propuesta y de inmediato expresaron su desaprobación. Pero James intervino, diciendo que no era decisión de ellos y me miró esperando una respuesta. Estaba superada por los nervios, pero en el fondo sabía que no podía aceptar la propuesta de Lorraine y James. La idea de entregar a mi hijo para que lo criaran en un ambiente similar al que yo había experimentado al crecer con ellos era algo que no podía soportar. Aunque Lorraine había demostrado ser una madre cariñosa en muchos aspectos, no podía ignorar el hecho de que ella no podía protegerse de la conducta de James, y mucho menos garantizar la seguridad de mi hijo. La idea de someter a mi hijo no nacido a la misma incertidumbre y posible daño era impensable. Por más que aprecio la idea de convertirme en madre algún día, sabía que el momento y las circunstancias no eran las adecuadas para mí. No podía traer un hijo al mundo bajo estas condiciones sabiendo que no podría garantizar su seguridad y bienestar. Le dije con firmeza a James que, aunque estaba extremadamente feliz de que pronto tendría un hermano, no podía seguir adelante con mi embarazo, ya que no estaba lo suficientemente fuerte, ni mental ni físicamente, para enfrentar la situación. Además, no podía soportar la idea de ver a mi hijo crecer con Lorraine y James y pretender que solo fuera un hermano. La idea de vivir una mentira, negándole a mi propio hijo la verdad sobre sus padres, era algo que no podía soportar. Lorraine comenzó a llorar al escuchar mi decisión, diciéndome lo decepcionada que estaba de que no pudiera hacer esto por ella cuando había sacrificado tanto por mí. James se veía enojado y se levantó de su asiento para caminar por la habitación. Traté de explicarles, pero se negaron a entender. La madre de Harry intervino, diciendo que estaba de acuerdo con mi decisión y que podía hacerme una cita con un ginecólogo. Podríamos proceder con el siguiente paso. Esto solo hizo que Lorraine llorara aún más fuerte, y James comenzó a gritar, preguntando si ahora estaba feliz por lastimarla tanto. Luego me dijo que necesitaba recoger mis cosas y dejar la casa. Abrí los ojos en shock cuando James dijo que estaba harto y cansado de tenerme en la casa cuando no era más que una ingrata y egoísta por no darles a mi hijo. Los padres de Harry me dijeron suavemente que empacara mis cosas lo más rápido posible, ya que podían ver lo volátil que se estaba volviendo James. Corrí al piso de arriba para empacar rápidamente todos mis documentos importantes y álbumes, junto con la ropa que pude tomar. Cuando bajé, James me advirtió que tomara todo lo que pudiera porque todo lo demás lo tiraría y lo quemaría al día siguiente. Traté de hablar con Lorraine, pero se negó a siquiera mirarme mientras salía. James me dijo que no me molestara en volver nunca más. Simplemente no entendía qué había hecho tan mal para que me desheredaran tan despiadadamente, como si no significara absolutamente nada para ellos. Regresé a casa con Harry y sus padres, quienes amablemente me ofrecieron un lugar donde quedarme. Los siguientes días fueron borrosos mientras los padres de Harry me llevaban al ginecólogo, donde programamos una cita para el procedimiento tan necesario. Fue una decisión que pesó mucho tanto en mí como en Harry, pero dadas las circunstancias, sabíamos que era la mejor opción para nuestro futuro. Después del procedimiento, pasé los días siguientes recuperándome. Mientras Harry no se apartó de mi lado ni un minuto, él y sus padres fueron extremadamente amables y me cuidaron lo mejor que pudieron durante todo esto. James y Lorraine nunca me contactaron. Cuando finalmente llegó el día en que iba a mudarme a la universidad, le envié un mensaje de texto a James, esperando que ya me hubiera perdonado. Sin embargo, me respondió diciéndome lo mucho que había fallado y lo decepcionado que estaba de mí, y que me había convertido en una fracasada. No quería tener nada que ver conmigo. Escribió que no quería que su hijo biológico se convirtiera en alguien como yo. Sus palabras me hirieron tan profundamente que lloré durante horas. Eran los únicos padres que conocía. Y ahora, convenientemente, me habían cortado cuando estaban a punto de tener sus propios hijos. Mis años de universidad fueron difíciles, pero gratificantes. Tuve que trabajar a tiempo parcial para pagar mis gastos mientras también estudiaba mucho para mantener mis calificaciones. Fue una lucha, pero estaba decidida a tener éxito. Afortunadamente, Harry se mantuvo a mi lado durante todo ese tiempo, tal como lo había prometido, viniendo a visitarme a la universidad siempre que podía. Honestamente, su apoyo inquebrantable me mantuvo en pie, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Durante las vacaciones, sus padres a menudo me invitaban a pasar tiempo con ellos. Empezaron a sentirse más como una familia. Me gradué con honores, obteniendo la distinción de cum laude. Harry y sus padres estuvieron allí para animarme durante la ceremonia de graduación.
Conseguí un buen trabajo en mi campo. Fue un momento de mucho orgullo para mí, sabiendo que había trabajado duro para llegar hasta ahí. Con el tiempo, Harry y yo nos mudamos juntos. Y a medida que pasaba el tiempo, nuestra relación solo se fortaleció. Nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida. Después de varios años juntos, decidimos dar el siguiente paso y casarnos. El día de nuestra boda fue una hermosa celebración de nuestro amor y compromiso, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. La idea de invitar a James y Lorraine a mi boda ni siquiera se me pasó por la cabeza. Como pareja casada, Harry y yo hemos seguido construyendo nuestra vida juntos durante años. Recientemente, dimos un gran paso y compramos otra casa para nosotros, mientras alquilamos nuestra casa anterior. Hemos convertido este nuevo lugar en nuestro acogedor santuario donde podemos crear nuevos recuerdos y planificar para el futuro. La razón por la que compramos esta segunda casa fue para estar más cerca de los padres de Harry. A medida que envejecen, se han convertido en una especie de mis padres también, así que quiero cuidar de ellos de cualquier manera que pueda. Ya han pasado casi 20 años desde que James y Lorraine me echaron, y apenas los recuerdo. Durante todos estos años, realmente no me he molestado en pensar en ellos, aunque sí recuerdo que pasé mi primer año de universidad llorando y extrañándolos mucho. Pero para el segundo año, supe que esta era mi oportunidad de construir una nueva vida para mí, una vida libre de su rechazo. Por lo tanto, me obligué a dejar de pensar en ellos por completo. Me dolió mucho, y me tomó mucha fuerza construir esta vida por mi cuenta. Ellos nunca se han molestado en llamarme en todos estos años. Y honestamente, yo tampoco he sentido la necesidad de contactarlos. Durante todo este tiempo, Harry ha sido mi roca, mi compañero en todos los sentidos de la palabra. No tuvimos hijos, pero sí tenemos 2 perros a los que amamos profundamente. Visitamos a los padres de Harry cada 2 fines de semana, hacemos viajes con regularidad y disfrutamos explorando nuevos restaurantes juntos. En general, puedo decir que mi vida ha salido bien, y me gustaría poder abrazar a mi yo de 17 años por haberme preocupado tanto por su futuro. Recientemente recibí una solicitud de amistad en Facebook de una persona desconocida llamada Matt, quien tenía un apellido muy familiar. Cuando abrí su perfil, casi salté de la sorpresa al darme cuenta de que se parecía increíblemente a James. Acepté su solicitud y me envió un mensaje diciendo hola. Entonces le respondí. Luego me dijo que tal vez era una pregunta extraña, pero quería saber si conocía a alguien llamado James y Lorraine. Casi me quedo sin aliento, ya que ahora estaba segura de que era él. Era su hijo. Estaba un poco nerviosa por responder, pero también quería ser sincera. Así que le dije que efectivamente los conocía, ya que me habían adoptado cuando tenía 5 años. Matt respondió emocionado diciendo que quería hablar conmigo si me sentía cómoda. Acepté. Le di mi número y me llamó. Al principio fue muy incómodo porque no sabía qué decir. Pero Matt empezó emocionado contando cómo siempre supo que sus padres habían tenido un hijo antes de él, ya que había visto fotos en los álbumes familiares. Pero cada vez que les preguntaba, se negaban a darle una explicación. Me contó que había estado buscándome por mucho tiempo, ya que descubrió mi nombre a través de personas de nuestro pueblo natal. Y, por suerte, había encontrado mi perfil accidentalmente recientemente. Dijo que no tenía ningún motivo para contactarme, salvo por conocer la verdad. La sincera petición de Matt por conocer la verdad me dejó conflictuada. Pero al final, supe que tenía que ser honesta con él. Con el corazón pesado, comencé a relatar los dolorosos eventos de mi pasado, incluyendo cómo sus padres me habían pedido que les diera a mi hijo y, posteriormente, me echaron cuando no cumplí. No me guardé nada al revelar cómo habían estado ausentes en mi vida todos estos años, y que la única razón por la que logré sobrevivir fue gracias a la bondad y apoyo de los padres de mi esposo. Fue una conversación difícil, llena de emociones crudas y recuerdos dolorosos, que había mantenido ocultos durante mucho tiempo. Mientras hablaba, podía sentir el shock y la incredulidad en la voz de Matt, pero escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, hubo un pesado silencio de su lado. Después de tomarse un momento para comprender lo que acababa de decir, Matt me dijo que no tenía idea de que sus padres me habían tratado de manera tan cruel y que siempre había asumido que yo me había ido por voluntad propia. Eso es lo que aparentemente habían dicho a todos en nuestro pueblo natal. Me dijo que nunca imaginó que sus padres pudieran hacer algo así y me agradeció mi honestidad con un tono de sinceridad. Se disculpó en nombre de sus padres,
expresando pesar por el dolor que me habían causado después de nuestra conversación. He estado sintiendo gratitud porque Matt se ha esforzado a lo largo de los años en acercarse a mí. Su comprensión y apoyo me han traído una sensación de consuelo y validación. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por cómo reaccionarán James y Lorraine cuando descubran que he compartido la verdad con Matt. ¿Soy la mala por decirle la verdad o no debí haberme metido y mantener la boca cerrada? Actualización 1. Solo quería actualizar que, de hecho, tenía razón en preocuparme porque, en solo 24 horas, he recibido múltiples llamadas y mensajes de Lorraine y James. Nunca realmente cambié mi número en todos estos años, así que supongo que les fue fácil encontrarme. Me han enviado múltiples mensajes llamándome de varias maneras, pero sobre todo su enojo proviene de porque compartí los secretos de la familia con Matt y me acusaron de traicionar su confianza. James escribió en un mensaje que debería haber mantenido la boca cerrada como lo había hecho durante todos estos años y no tratar de meterme entre él y su hijo. Me siento abrumada e insegura sobre cómo responder, y he estado evitando sus llamadas y mensajes, sin saber cómo enfrentar esta confrontación inesperada. Actualización 2. Le conté a mi esposo sobre todo esto. No tenía idea de que Matt se había puesto en contacto conmigo. Sin embargo, cuando descubrió que había contado todo, pensó que no debería haberlo hecho. Aclaró que no era porque decir la verdad fuera algo malo, sino porque pensaba que James claramente no estaba bien y que esto solo añadiría drama innecesario a nuestras vidas. Hablé con Matt sobre todo, y me informó que después de nuestra conversación, confrontó a James y Lorraine, quienes trataron de negarlo todo. Le dijeron que yo no era más que una mentirosa y una persona egoísta que los había utilizado hasta que pude irme a la universidad. Sin embargo, Matt no les creyó y les pidió que se mantuvieran alejados de sus hijos. También les informó que los cortaría y ya no les ayudaría económicamente. Matt luego me contó cómo él y su esposa habían adoptado recientemente gemelos, pero que James y Lorraine no estaban precisamente entusiasmados con la idea y se habían negado a visitar a sus hijos. Eso le había hecho cuestionar su comportamiento, pero ellos ignoraron sus preocupaciones. Sin embargo, después de contactarme y descubrir la verdadera historia de mi pasado, se dio cuenta de por qué no estaban tan contentos con su adopción. Me dijo que no tenía idea de que James y Lorraine arremeterían contra mí. Y me aseguró que les pediría que me dejaran en paz. Incluso me invitó a visitar a sus gemelos cuando tuviera tiempo, diciéndome que, sin importar cómo sus padres me trataran, él siempre estaría encantado de conocerme mejor, ya que éramos hermanos. De todos modos, después de mi conversación con Matt, me siento mucho mejor. Honestamente, estoy muy sorprendida por lo amable que es y lo diferente que es en comparación con James y Lorraine. Quizá realmente acepte su invitación y visite a sus hijos uno de estos días con mi esposo. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización. Y como algunos de ustedes han estado pidiendo una actualización, aquí va. Tomé la decisión de bloquear a James y a Lorraine en todos los canales de comunicación. Así que no he recibido mensajes amenazantes de ellos. Además, Matt intervino y habló con ellos. Estoy segura de que no tuvieron más opción que alejarse en los últimos meses. Harry y yo hemos visitado a Matt y su esposa al menos 4 veces, y cada vez han sido increíblemente acogedores. Hemos pasado horas poniéndonos al día, compartiendo historias y conectando sobre nuestras experiencias de la infancia. Durante estas visitas, también he tenido la oportunidad de pasar tiempo con los gemelos de Matt, quienes son absolutamente una alegría. Ahora estoy realmente agradecida de que Matt se haya puesto en contacto conmigo, y estoy feliz por la nueva conexión con él y su familia, ya que me ha ayudado a sanar las heridas del pasado. Manténganse atentos para más historias en Reddit.